A continuar hablando acerca del tema instruyendo a las nuevas generaciones. Esta sería la segunda parte de este tema. Gloria al Señor. Recordemos rápidamente cuál es el texto clave de esta enseñanza. Está allí en Proverbios capítulo 22, versículo 6, donde dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él, dice la Escritura. Amén. Bien, mi amado, la semana pasada estuvimos tocando a través de este tema una introducción donde hablamos acerca de asuntos bien interesantes, hermano, que la palabra del Señor nos deja ver acerca de la naturaleza, hermano, que tienen nuestros hijos. Al igual que todo ser humano tiene esa naturaleza. Hablamos de ese tema, algunas cosas interesantes, y ellas nos sirvieron de introducción, como parte introductoria, para poder, hermano, ubicarnos, quizá, lo digo de esa manera, dentro de reconocer como padres cuál es la alta responsabilidad que tenemos nosotros frente a nuestros hijos, a esas nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, esos pequeños de diferentes edades que hay aquí en la congregación, que hay en la iglesia del Señor, sea cual sea la congregación donde se reúne esa iglesia, el lugar. Estamos rodeados, hermano, de esos pequeños que están levantándose, algunos muy bebecitos, ¿verdad? Otros que ya están comenzando a caminar, otros ya caminan, ya corren, nos ponen a correr, otros que están comenzando a entrar ya al colegio a esa temprana edad, aquellos escolares, e inclusive aquellos a los que comúnmente denominamos adolescentes, ¿verdad? Que ya han pasado a una edad un poco más avanzada, 12, 13 años, y donde comienza quizá una de las etapas de los jóvenes, puede ser quizá una de las más difíciles. Y qué decir de los niños grandes de 40 años, de 50 años también, ¿no? Que todavía hay que terminarlos de criar, muchos padres. Pero no vamos a hablar de esos niños grandes, vamos a hablar de los pequeños. Instruye al niño en su camino. Amén. ¿Hay papás aquí? ¿Sí? ¿Con pequeños? Vea. Bueno, hoy no vienen los papás de Emily. Bueno, a los futuros papás, los solteros que están orando por la esposa, por el esposo, ¿verdad? Los recién casados que todavía no tienen planes de tener hijos, pero que ojalá esto pueda ser algo que les dé una perspectiva, hermano, acerca de la importancia de criar esas nuevas generaciones, ¿verdad? Esas nuevas generaciones que vienen. Ok, hermano amado. Punto número 1, y creo que ese lo dicté al final de la semana pasada cuando estábamos terminando el tema. Punto número 1, hablando de la más alta responsabilidad de los padres, número 1, es en primera instancia modelar e impartir una identidad espiritual y moral sólida. Los padres, hermano, tienen la alta responsabilidad con sus hijos, con esas generaciones que se están levantando, de modelar para ellos y de impartir en ellos o hacia ellos una identidad espiritual, de ayudarlos en esa identidad espiritual y moral, y que esa identidad y esa moral, hermanos, sean sólidas. Esto significa que los padres necesitan modelar e impartir esto, una identidad espiritual y moral,
para que conecte el corazón del hijo con Dios, el corazón del pequeño, de ese hijo con Dios. No se trata, hermano, de asegurar simplemente su éxito económico o académico de ese niño, sino de formar su carácter. Esto es lo más importante. Hay quienes, hermano, se preocupan, y no digo que no hay que hacerlo, se preocupan meramente por asegurar el éxito económico, el porvenir de esa persona, ¿cómo se dice? El futuro. Pero al final terminan criando profesionales, llegan académicamente a ser profesionales, inmaduros, hermano. Totalmente inmaduros en cuanto al conocimiento de Dios, esclavos del pecado, profesionales de la salud, profesionales en todas las áreas. Uno ve profesionales hoy en día, hermano, el doctor fulano, el ingeniero, el arquitecto, pero gente sin carácter, sin principios morales, con hogares disfuncionales, y son a veces hasta figuras reconocidas, públicas, pero no fueron formadas con un carácter sólido. Algo por lo que los padres deben de ver en primera instancia por su pequeño, ¿verdad?, hijo e hija, es que éste se levante con el carácter de Dios. Con un carácter, y no precisamente con un carácter que el mundo mismo le pueda modelar y se lo pueda colocar, sino que el carácter de Dios, hermano, se forme en la vida de ese pequeño. De alguna manera nosotros estamos entrenando a esas nuevas generaciones para lo que viene, lo que cada día el mundo está modelando y que no es bueno. Nosotros, los padres, muchos vamos inclinándonos, nos vamos agachando, las canas, las arrugas, y ellos se están levantando. De cómo ellos se levanten, también radica muchas cosas, que esos hijos lleguen a honrar a sus padres cuando ya sean viejos. Muchos hijos de esos, los padres se rajaron el lomo, como dice el dicho, dándoles la economía, el estudio, pero cuando ya llegaron a viejos esos padres, inclusive esos hijos abandonaron a sus padres y no los honraron, porque simplemente no hay un carácter. Yo no estoy hablando hablando de esto un 100%, porque hay muchos hijos que llegan a ser buenos hijos, hablando de ese término bueno dentro del contexto humano. Pero mi hermano, estamos llenos en este mundo de circunstancias en las que muchos hombres de hoy, ¿verdad?, fueron levantados no con una familia de padres que ciertamente le modelaron o le impartieron una buena identidad espiritual y moral. Hermano, la prioridad suprema es transmitir el temor de Jehová, el temor de Dios a nuestros hijos. La mayor responsabilidad no es dejar una herencia material a ellos, aunque ciertamente por eso también nos preocupamos, sino enseñar al hijo a vivir con un respeto profundo hacia Dios, hermano. Hoy en día el ser humano no tiene temor de Dios, respeto a Dios. Y muchos de los jóvenes que hoy usted y yo vemos en las calles, en los hogares, crecen sin ese respeto hacia el Señor. No lo tienen frente a sus padres que los ven todos los días, que han luchado con ellos y por ellos, mucho menos ante Dios, al cual no ven. Proverbios 1:7 es un versículo muy conocido de la Escritura que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una vez más la Escritura, hermano, nos dicta la importancia de que
el temor de Dios esté en el corazón en primera instancia de nosotros como padres, lógicamente, porque de allí parte un asunto fundamental para que los hijos también puedan levantarse en ese temor. Es que los padres de antemano tengan ese temor en sus corazones, sean sabios, y esa sabiduría viene, hermano, cuando el temor de Dios está en el corazón del ser humano, el respeto a Dios, porque quien respeta a Dios obedece a Dios, quien respeta a Dios atiende el buen consejo de Dios. El que respeta a Dios oye su palabra, oye su voluntad, oye su plan, oye su consejo. El que respeta a Dios no hace nada indebido porque lo ama, y el amor no hace nada indebido. El que respeta a Dios, si llega a errar, lo que comúnmente llamamos pecar, errar al blanco, errar a la voluntad de Dios, el que respeta a Dios, hermano, sabe tener un corazón que se humilla delante de Dios y pide perdón y reconoce su falta. Y entonces el Señor le levanta, el Señor le perdona, le restaura, le limpia y le sigue transformando cada vez más, porque Dios sigue transformando nuestras vidas. Amén. Se trata de lograr entonces, hermano, que el hijo ame lo que Dios ama. Padres, usted que está aquí, usted que está escuchando este mensaje, quien quiera que sea, y que tiene hijos, pero usted también que aún no es padre y que probablemente los va a tener más adelante, escuchen el consejo de Dios. Con los hijos se trata, hermano, de que ellos lleguen a amar lo que Dios ama, la justicia, la verdad, la bondad, y que a su vez ellos también aborrezcan lo que Dios aborrece, la mentira, el orgullo, la injusticia. En otras palabras, que los hijos odien el pecado, que ellos crezcan odiando el pecado, aborreciendo el pecado, lo que está mal. Debemos hacerlo porque lo contrario a esto es amar el pecado, amar las tinieblas, como dice San Juan capítulo 3, del 16 en adelante, que muchos se resistieron a Dios, se resistieron a las buenas noticias que Cristo traía, porque amaron más las tinieblas que la luz. Note usted eso. Los hombres amaron más las tinieblas. Esos hombres de los cuales se puede estar refiriendo Juan cuando hablaba de Jesús que predicaba y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, muchos de esos hombres serían ya hombres hechos y derechos. Fueron niños, crecieron y no tuvieron la inducción adecuada. No les modelaron sus padres precisamente una identidad espiritual y moral sólida. Y así crecieron. O quizá muchos jóvenes que también escucharon al Señor, pero no tenían el temor en sus corazones, que amaban las tinieblas más que la luz que Dios les estaba impartiendo a través de Cristo. La Biblia dice que en Él estaba la vida, y la vida es la luz que alumbra a todos los hombres, y ahí estaba Jesús enseñando, dice Juan, pero muchos amaron más las tinieblas que la luz. De modo, hermano, que debemos de lograr que el hijo desde muy temprana edad comience a amar a Dios y a aborrecer lo malo. De ahí la importancia de que nosotros tengamos esto claro y lo estemos modelando para ellos. Hermano, desde una perspectiva psicológica, desde la perspectiva de la psicología, se habla de un niño que deja de ser inocente de malicia de forma gradual. Quizá, dicen los psicólogos, en cuanto a estudios, me imagino que se han hecho por años, que un niño deja de ser inocente de malicia de forma gradual entre quizá los 4 y 7 años de edad. 4 y 7 años de edad. Deja de ser inocente.
de manera gradual entre esos años, 4 y 7 años de edad, dicen los psicólogos. A los 2 o 3 años de edad, un niño puede golpear o quitar un juguete por frustración o por un impulso egocéntrico. De 2 a 3 años, un pequeño. Pero el pequeño no mide realmente las consecuencias internas en la otra persona a la que ofende. Él no mide las consecuencias internas. En ese sentido, él es inocente. Y es buen momento para enseñarles. Recuerdan que les hablaba hace 8 días que yo me atreví a hablar de que a los niños, inclusive desde los primeros mesecitos, hay que enseñarles. Y quizá sonaría muy extremista en esto, pero me atrevía o me atrevo a hablarlo quizás sin temor a equivocarme, que desde los primeritos meses a los hijos hay que comenzar a enseñarles, por aquello de que usted ya sabe lo que dice la Escritura, como hablábamos en el Salmo 51, en pecado y en maldad me concibió mi madre. Amén. Hacia los 6 o 7 años, un niño, 6 o 7 años, esta etapa que la psicología tradicional llama la edad de la razón, así lo llama la psicología. El niño ya distingue perfectamente entre el bien y el mal, entre los 6 y los 7 años. Él ya sabe, él ya conoce qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya lo conoce, ya no hay tanta inocencia, por decirlo de esa manera. A esta edad, si realiza una acción cruel o excluye a un compañero, existe una comprensión clara del dolor ajeno y una voluntad detrás de la acción que llevó a cabo entre los 6 y 7 años, dice la psicología. Y me imagino que detrás de eso se han hecho estudios a través del tiempo. Eso a través de la perspectiva psicológica. Ahora, desde la perspectiva bíblica, hermano, la pérdida de la inocencia respecto a la malicia no se mide por una edad cronológica exacta. La Biblia no habla de edades. La Biblia no mide una edad cronológica en cuanto a ese ser humano, ese pequeño ser humano, sino por un estado de desarrollo espiritual y moral conocido teológicamente como la conciencia del bien y del mal. En Deuteronomio 1:39, voy a leerle 2 versículos que me encontré en las Escrituras. Deuteronomio 1:39, toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios y útil, ¿verdad?, para enseñarnos, para que seamos instruidos en toda justicia. Deuteronomio 1:39 dice: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, a ellos la daré y ellos la heredarán. El contexto de esto viene de la tierra prometida, la cercanía del pueblo de Israel a entrar a la tierra. Y ahí sale esta frase. Creo que esto compete al tiempo cuando los espías que entraron a reconocer la tierra, ¿verdad? Viene de ese contexto. Pero me llamó la atención esto, hermano, lo que dice Moisés. Dice: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y ellos la daré y ellos la heredarán. Dicen: vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Fíjese usted. Hay otra ocasión también en Isaías 7:16. Aquí los grandes estudiosos hablan de este versículo desde 2 perspectivas de interpretación. Una es una muy cercana al tiempo en que estaba hablando Dios a través de Isaías con respecto a un niño que nacería. Pero también, hermano, está la parte en que el Espíritu Santo está hablando efectivamente también de Jesús, Emanuel, de la cual habló Mateo también, Emanuel, Dios con nosotros, hablando de la Virgen que concebiría. Pero traigo a colación estos versículos es para que usted vea en sí
acerca del tema que estamos hablando. Isaías 7:16 dice: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces, estos dos textos hablan explícitamente, hermano, de un periodo, un tiempo relacionado con pequeños, con niños, que se refiere a ellos, precisamente a los niños pequeños, como aquellos que no tienen hoy conocimiento del bien ni del mal, aquellos que son inocentes, por decirlo así. La inocencia teórica ante Dios, hermano, alguno preguntará: bueno, ¿y cuándo termina? ¿Cuándo comienza? ¿Cómo saber cuándo un niño? ¿A qué edad? Los psicólogos dan una edad, hablan de un tiempo, hablan de algo cronológico. La Biblia no habla cronológicamente de ese aspecto. Pero lo que sí sabemos nosotros, hermanos, es que esa inocencia termina en un momento exacto. Y esa inocencia termina en el momento exacto en que la mente del niño comprende la ley moral y él mismo decide desobedecerla voluntariamente. ¿Cuándo es eso? La Biblia no habla en términos cronológicos. Ya leímos dos pasajes, dos versículos que nos sirven para poder hablar de esta forma. Vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Y el versículo 16 de Isaías 7. Antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. El apóstol Pablo quizá pudiera estar describiendo este proceso, hermano, y psicológico y a la vez espiritual, en Romanos 7:9. Recordemos, Romanos 7:9 dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, dijo el apóstol, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Fíjese, Pablo dice: yo sin la ley vivía en un tiempo. Antes de que Pablo conociera del evangelio, el Señor le saliera al camino, Pablo ya era un hombre. Él dice: yo viví sin ley un tiempo, y eso incluye su niñez sin ley. Vivir sin la ley representa, hermano, la niñez espiritual, la inocencia, ciertamente como parte de esa etapa que todo ser humano vive, y Pablo la vivió, lógicamente. Cuando el niño crece y su conciencia entiende claramente que robar o dañar está mal, y aún así decide hacerlo para su propio beneficio, en ese instante exacto nace la malicia bíblica. ¿Entendió eso? Cuando el niño crece y usted lo ve y su conciencia entiende claramente que robar o dañar está mal, pero aún así lo hace, ahí en ese momento exacto nosotros podemos decir: ya es responsable. Hermano, en ese mismo instante exacto nace la malicia bíblica y el niño pasa a ser espiritualmente responsable ante Dios. En una ocasión estaba yo por ahí por la 10, carrera 10, por ahí donde queda ese barrio feo que hay por ahí, donde está donde venden libros de segunda y todo eso. Eso, por allí, por esos lados. Pasé por ahí en un taxi, eso fue hace mucho tiempo, y estábamos hablando con el taxista, y se asomó un niño a pedirle algo al taxista, y habían otros, un grupito como de 4 más, y me dijo el taxista: mira, esos pelados allí están mirando qué pueden robar. El que se acercó me dijo: ese pelado tiene más o menos 8 años, y el peladito estaba con los ojos rojos, sucio.
y me decía, a esos niños, más de uno ya debe haber por lo menos chuzado a alguien por robarle. Aproximadamente 8 años. Hermano, nuestros niños son muy bellos, son muy hermosos y son la herencia de Jehová. Recuerda que lo hablábamos. Pero ellos necesitan, hermanos, ser instruidos. Hacen parte de las generaciones que Dios nos demanda a nosotros a guiarlos por el camino del Señor. Y esto no es cualquier cosa, hermano, lo que Dios demanda a los padres. Los padres tenemos una alta responsabilidad. ¿Me están escuchando, hermanos? Los padres tenemos una gran responsabilidad. Parte de lo que nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios es precisamente de eso también, de cómo nosotros, hermano, criamos a nuestros hijos. Y mayormente cuando el ser humano mayormente va a dar cuenta a Dios acerca de esto también. Dice la Biblia que el ser humano, para el ser humano está escrito que muera una sola vez, después de esto el juicio. Y Dios llamará a cuenta a todos los seres humanos con respecto a eso también. ¿Cómo criaste a tu hijo? Cristiano y no cristiano. Y mayormente nosotros somos más responsables que conocemos, hermano, la verdad, que conocemos el consejo del Señor. Vamos a ser responsables. Por eso es que la Biblia no habla simplemente de un juicio para la gente que se va a perder, sino también para los hijos de Dios. Dios nos va a llamar a cuenta también de todo lo bueno y lo malo que hayamos podido hacer mientras estamos aquí en esta tierra, aún siendo ya creyentes, salvos, y que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros cada vez más para enseñarnos, para instruirnos, para santificarnos, para convencernos de pecado, justicia y juicio. Pero también existe la realidad de que nosotros tenemos la capacidad, hermano, aún de contristar al Espíritu, de apagarlo, y aún somos perdonados. Pero Dios está trabajando, formándonos, y nuestra tarea es dejarnos moldear como el barro que toma el alfarero en sus manos y se deja trabajar. Amén, amén. Entonces, los padres, hermanos, deben modelar e impartir una identidad espiritual y moral sólida. Pero ¿cómo hacerlo? Si en primera instancia, hermano, esa identidad espiritual, moral, no es sólida en su propia vida. ¿Qué va a modelar ese padre? Los hijos aprenden más por lo que ven, hermano. Y muchos hogares donde no se modela la humildad hacia Dios, no se modela el buen hablar, no se modela la conducta a los hijos. Contrariamente, los niños crecen en un ambiente, hermano, donde los padres que no modelan a Dios están modelando al mundo con sus acciones, y los niños ven eso y aprenden. Con sus palabras los niños escuchan y aprenden. Es increíble, hermano, y yo creo que todos caímos en eso. Pero en el hogar un niño aprende a decir una palabra soez, grosera, y se le aplaude. ¡Ay, qué bello el niño! Tan bello que se le escucha ese madrazo. Y se le celebra, hermano, al pequeño. Y le dice, ¿cómo dijo? ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que le dijo? ¿Cómo? Y el niño repite inocentemente, quizá de 3 añitos, de 4 añitos, 3 añitos. Hay niños de 3 años que hablan hasta por los codos, hermano. Hay unos que no hablan, pero de 3 años hablan. Yo he escuchado niños hablando y parecen viejos ya hablando, hermano. Somos responsables, hermano. Y usted y yo, como padres, somos responsables. Bueno, yo ya tengo mis hijos viejos, pero aún viejos también los corrijo. A veces escuchan, otras veces no. A veces dicen que son bobadas de viejo. Ya mi papá está viejo, entonces ya se volvió. De hecho, los viejos alguna vez vamos a tender a ser chochos. Yo le digo, Señor, ayúdame a no llegar a ser un papá chocho.
Le ruego a Dios eso. Pero a veces, hermano, aún los hijos grandes, como ven a su padre ya lleno de canas, entonces a veces no se presta atención a eso. Qué bueno que los hijos grandes ya escucharan a sus viejos. Y si bien puedan escuchar el consejo de buena manera y meditarlo, si realmente hay razón o no hay razón. Uno nunca deja de preocuparse por sus hijos, aunque ya están viejos, ya llegan a tener mujer e inclusive hijos. A veces ese mismo aspecto del que estamos hablando ahora, de ver a nuestros hijos, cómo crían a nuestros nietos, nos inquieta. Lo peor que puede pasar a un niño, hermano, es que tenga unos padres que no se preocupan por él según el temor de Dios, y ni siquiera los abuelos lo hagan, porque hay abuelos alcahuetas con sus nietos. Y yo toco madera. ¿Dónde hay madera aquí? Ah, aquí hay, vea. Puro cedro, ¿no? Y eso es un caso bien particular y bien especial. Los abuelos por lo general son alcahuetas con los hijos. Y qué decir que de esos hijos que ya están grandes, hermano. Hijos ya grandes. Y los abuelos creen que su nieto todavía tiene 12 años o 13 años. Y si son abuelos que han estado en el Señor por años, por tiempos, esas canas deberían de irradiar más bien sabiduría antes que alcahuetería. Porque a veces hasta se discute con los suegros o los papás a razón de sus hijos. Y aun cuando sus hijos son bien viejos. Otra razón más para orar: Señor, ayúdame a ser un buen abuelo. Punto número 2. Ser el modelo vivo de la verdad. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 8. Deuteronomio 6, versículos 7 al 8 dice: se las repartirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Dios está hablando de su palabra, de su ley. Y le dice al pueblo de Israel, a los padres, le dice: esas palabras se las repartirás a tus hijos, mi ley. Y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino de la vida, mientras va creciendo. Escuche: y se las hablarás al acostarte y cuando te levantes. Esto puede estar arrojando la idea quizá de ora con ellos. Las atarás como una señal en tu mano. Y fíjese que dice el Señor, ahora habla a los padres. Aquí dice, el versículo 8 habla a los padres. Dice: atarás esas palabras como una señal en tu mano. O sea, van a estar cerca. Tenlas allí en tu mano, esas palabras. Esas palabras que las vas a tener allí y estarán como frontales entre tus ojos. Había una cajita que se colocaban aquí los israelitas, ¿verdad? Yo pensaba en eso y recordaba cuando alguien dice: te tengo aquí. ¿Recuerdan? Es como si Dios dijera: vea, mi palabra, téngala aquí. Aquí metida, presente.
entre tus ojos. Las Escrituras mandan, hermano, que las palabras de Dios estén primero en el corazón del Padre. Las palabras de Dios estén primero en el corazón del Padre. No se trata de aprender versículos. No se trata de aprender la teología, de tener la teología correcta. Y hay que tener la teología correcta. Debemos tener la enseñanza correcta. Pero no se trata simplemente de amontonar información, de grabar versículos, de grabar doctrina. Se trata de tenerla en su corazón para que de ella emane la vida de esa palabra. Para que la abundancia del corazón así hable la boca al buen consejo para los hijos. Y no solamente a los hijos, sino a cualquier persona con la que hablemos, con la que nos comunicamos, la esposa, el esposo. Un padre no puede despertar en su hijo el apetito por la honestidad si el hijo ve al padre mentir. No hay autoridad moral, hermano, si el hijo ve al padre que miente. Dijo algo y luego el hijo se dio cuenta de que lo que dijo el padre no era verdad. Del padre que manda al hijo a decirle al que está golpeando en la puerta, dile que no estoy. Y el niño en su inocencia va y dice, mi papá dice que no está. El niño de 3 añitos, de 4. Imagínense lo que ese padre está enseñándole a ese niño a temprana edad. Dile que no estoy. Si el niño ve en su padre irresponsabilidad, la falta de respeto a Dios y la palabra de Dios, si el niño ve su mala conducta, etcétera, no va a tener una autoridad ese padre para con su hijo, su pequeño. La responsabilidad más alta, hermano, es ser el primer y más claro reflejo de los valores que se predican. No se trata de hablar de perfección. Yo estoy aquí predicando la verdad de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y me esmero en lo posible de trazar la palabra de Dios lo más veraz, como dice la Escritura. Pero eso no me hace a mí perfecto, hermano, como padre, ni como predicador. Pero sí tengo la responsabilidad, hermano, de vivir acorde a lo que yo mismo predico, yo mismo anuncio. Yo mismo publico. Predicar es publicar, anunciar. Hay un dicho que dice, quien predica, aplica. Los fariseos predicaban, pero ellos no aplicaban. Cuando Jesús predicó, Él aplicó. Y la gente lo vio. Lo escuchó y lo vio actuando conforme a las palabras que hablaba. Eso le dio autoridad al Señor. Muchos que fueron enviados para tomar preso al Señor, enviados por Roma, dijeron, los sacerdotes
dijeron, no, no habíamos escuchado nunca a un hombre hablar de esa manera. Y créelo que no se trataba simplemente de las palabras de Jesús. Muchos veían a Jesús hablando, pero actuando conforme lo que hablaba. Porque Él sí fue perfecto, hermano. Él no pecó, dice la Escritura. Nosotros sí pecamos. Aunque hemos sido escogidos por Dios para predicar sus palabras. A todos nos ha llamado el Señor a ser predicadores. Un predicador no es solamente el que se para aquí detrás de un atril como este, un mostrador. Predicador es todo aquel que está bajo la gracia del Señor. Estamos llamados a anunciar la verdad de Dios y por consecuencia y consecuentemente a vivirla. Hay muchos cristianos que predican pero no aplican. Y cuando esto se deja ver, hermano, cuando esto se deja ver, el mundo lo puede ver muy evidentemente. De ahí que mucha gente dice, ser evangélico, ser cristiano, mejor déjame como estoy. Porque a veces ven a gente predicando el evangelio, pero no actuando el evangelio. Y ciertamente muchos quizá puedan ver en alguien, en un verdadero predicador, un error en algún momento. El mundo nunca va a dejar de desaprovechar la oportunidad para ver a un verdadero hijo de Dios cuando tiene un error, para señalarlo y juzgarlo. Pero es de entenderse, es de entender ese juicio del no creyente hacia el creyente verdadero que quizá en algún momento llega a tropezar. Porque la naturaleza del ser humano es así. Y a veces ese señalamiento a un verdadero hijo de Dios que llega a errar en algún momento quizá, se convierte en la excusa perfecta, inclusive para esa persona, para no oír el evangelio, para seguir amando sus tinieblas. Es la verdad. Pero en lo posible nosotros tenemos que modelar, hermano, el carácter de ese Dios que vive dentro de nosotros por su Espíritu. E inclusive cuando predicamos ese evangelio a esas personas, hacerles ver la realidad de eso, que no están frente ni siquiera frente a un ángel, están frente a un ser humano igual a ellos, pecador de igual manera, pero que la gracia de Dios le ha alcanzado al igual como quiere alcanzarlo a él. Eso mismo también es para los hijos de nosotros. Cuando están levantándose, tenemos que enseñarles eso a ellos. Si en algún momento quizá un hijo llegue a ver un error en su padre, y ciertamente su padre es un hijo de Dios, un hombre de Dios, pero un hijo, un pequeño, puede llegar a ver un error en su padre. El padre tiene que enseñarle. Yo me equivoqué varias veces con mis hijos y yo tuve que decirle a mi hijo de 5 años, yo tuve que decirle, perdóneme. Perdóneme, amor, por esto o por aquello. Cinco años. Dios me tuvo que enseñar eso a mí. Amén. Modelar, hermano, la verdad. Y parte de la verdad es el hecho de que nosotros debemos de perdonar a los demás. Porque con qué cara nosotros vamos al Padre cuando vamos a orar a decirle, Señor, perdóname por esto o aquello, si tú no perdonas a los que te hacen daño, no perdonas a los que te ofenden, y tienes una carga allí. Si hablas mal de esa persona con las palabras más soeces, a veces las palabras
de las cuales habló Jesús cuando dijo fatuo, palabras que son hirientes profundamente. Y dice la Biblia que con esas palabras nosotros matamos también. Comúnmente, hermano, los hijos cierran sus oídos a los consejos, pero abren sus ojos al comportamiento. Mire, hermano, los padres, quizá padres cristianos, tienen sus hijos, ellos están creciendo. En muchas ocasiones usted puede hablarle a sus hijos con la palabra, con la Biblia. Y entonces se manifiesta lo que decía Santiago en algún momento. Ellos se vuelven oidores y no hacedores, pesados. Ellos oyen pesadamente. Es como el dicho, tú le puedes hablar a ellos con la palabra, el consejo de Dios, y ellos muchas veces, el hijo, ¿verdad? Ellos cierran sus oídos a ese consejo, ellos les entra por un oído y les sale por el otro. Por eso es que una de las mayores estrategias o de las mayores formas o maneras, hermano, de nosotros predicarle inclusive a un hijo, sin decir que no tenemos que hablarle el evangelio en algún momento, es que usted y yo modelemos esa verdad. Porque comúnmente los hijos cierran los oídos al consejo, y siendo ese consejo las palabras de Dios que están en tu boca para que las oigan, comúnmente ellos los cierran. Pero algo que ellos sí pueden ver, hermano, es tu conducta, es cómo te mueves. Inclusive el hecho de oírte hablar cuando conversas, cuando tienes que responder, cómo actúas con tu esposa, con tu esposo, cómo es tu relación con tu esposa y tu esposo. El niño ve que tú abrazas a tu esposa, abrazas a tu esposo, que se cogen de la mano. Ellos comienzan a ver esos afectos. ¿Qué ha pasado con niños que crecen en un hogar, hermano, donde solamente son golpes, van y vienen? Ellos se levantan, hermano, y eso se mete allá en el interior de ese muchacho y llega a ser joven y se casa quizá, y es lo que va a querer hacer. Si ese hijo, el padre lo maltrata con la excusa de corregirlo y ya casi lo mata a golpes, ese hijo va a crecer y va a querer hacer quizá lo mismo con sus hijos. Pero cuando la bendita presencia de Dios, hermano, aparece con su gracia, Dios lo transforma todo, hermano. Dios comienza a hacerlo en ese pequeño. Aunque quizá tú no lo estés viendo ahí, pero Dios está trabajando. Si nosotros, hermano, modelamos, si nosotros llevamos a cabo la instrucción que dice Proverbios 26, instruye al niño en su camino. No se trata que vas a convertir a tu hijo y lo vas a salvar tú, no. Porque él tendrá que tomar una decisión en algún momento de su vida. Punto número 3. Estamos hablando de la alta responsabilidad que los padres debemos tener hacia nuestros hijos. Y padres, escuchen esto. Desde su temprana edad, desde sus meses, desde cuando todavía lo tienes aquí en brazos y todavía no camina, punto número 3. Descubrir y guiar el diseño único del hijo. Descubrir
y guiar el diseño único del hijo, de ese niño, de ese pequeño. Se trata de guiar, hermano, y no de clonar al pequeño. Muchos pretenden hacer a su hijo igualito a sí mismos. Inclusive que ellos tienen que estudiar lo que yo estudié. Que él tiene que ser así como yo soy. Se trata de guiar y no de clonar. La responsabilidad del padre es estudiar a su hijo, hermano. Es mirar el comportamiento y la conducta de ese pequeño. Cómo se comporta en determinados momentos. Cómo actúa. Míralo, cómo actúa. Cómo responde en algún momento a una palabra que tú le digas cuando quizás regañes a ese pequeño de meses. Algunos dicen, ay, qué pecado, ¿para qué lo regaña? El bebé tiene 7 meses y ya se sienta. Y a veces hay un padre que le dice, a ver, no. Y hay quienes se quedan, ay, ¿por qué lo regaña, pobrecito? Y no sé. Y así sigue subiendo el niño, 8 meses, llega 1 año, 1 año y medio, 2 años. Ay, ¿para qué lo regaña? 3 años, 4, 5 años. Ay, ¿para qué? Y después, ay, ¿quién se lo aguanta? Llegó ese muchacho 13, 14, 15. No anhelas sino el momento en que cumpla quizá 18 años para decir, se me va mejor así porque ya cumplió 18 años, ya deje de fregar más aquí en la casa. Porque no se corrigió a temprana edad. Porque no se actuó. ¿Recuerda a los hijos de Elí? Sus hijos dormían con las mujeres en el pleno tabernáculo, en la plena tienda, donde supuestamente se buscaba a Dios. Y él nunca los corrigió, simplemente era el regañito ahí. Ay, dejen de hacer eso, me imagino. Ay, muchachos, no les he dicho que no lo hagan. Y ellos metiendo mujeres y fornicando con mujeres de la misma tienda. ¿Cómo terminó Elí? ¿Cómo terminaron sus hijos? Hermano cristiano, padre cristiano, usted tiene que entender que usted tiene un hijo ahora, su bebé, y ese bebé no es cristiano. Usted tiene un niño de 5, 6 años, 7, él no es cristiano todavía. Él es un pecador en potencia. Su niño de 3, 4 añitos, bonito, bien vestidito, su mameluco, la niña con su vestidito de reina, de princesa. Es un pecador en potencia. Que muchos de esos niñitos chiquitos, bonitos, no crecieron y se volvieron los sicarios más tremendos. Literalmente, en una bicicleta van, se acercan a una casa, matan al tipo y salen en su bicicleta. Tienen 15, 14 años. Yo no estoy exagerando, hermano. Los padres, hermano, deben identificar los talentos de estos pequeños, las debilidades de ellos. Los padres deben de identificar el temperamento y la personalidad de ese pequeño para saberlo guiar hacia el propósito que Dios ya trazó para él. En lugar de forzarlo a cumplir las frustraciones o expectativas de sí mismos como padres. De alguna manera tenemos también, hermano, la responsabilidad, los padres, todos tenemos la responsabilidad de llevar a cabo lo que dice la palabra del Señor, de sembrar y regar.
sabiendo que quien obrará el crecimiento en él será Dios en su propio corazón. ¿Recuerda usted que Pablo decía: yo sembré, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios? Eso también está para nuestros hijos. Nosotros debemos sembrar en nuestros hijos. Nosotros debemos regar, y no sembrar cualquier semilla, sembrar la semilla de la palabra del Señor. Y debemos regarla en ellos, que son tierra, que reciben eso, que oyen, que ven. Nosotros debemos de sembrar y regar con la esperanza de que Dios es el que va a dar el crecimiento en ese pequeño hijo mío que está creciendo y al cual amo. El que va a dar el crecimiento con ese pequeño es Dios. La frase en su camino, ¿recuerdan el primer versículo, el que leímos, el proverbio ¿qué es? 22:6, ¿no es cierto? Instruye al niño en su camino. Ahora, esa frase en su camino, que en el hebreo original es una palabra que se dice alpidarco. La traducción literal del hebreo es esa frase en su camino, en el hebreo original, alpidarco. La traducción literal del hebreo es de acuerdo con su propio camino o según su propio temperamento. Por eso, hermano, hablamos de que los padres deben de estudiar a su hijo. Porque los hijos nacen, hermano, con una forma de ser, con un temperamento. Ellos tienen un camino. Ellos comienzan a recorrer ese camino, y en ese camino es que salen las enseñanzas del mundo, todo, la sociedad, ¿comprende? Los amigos, las redes sociales. Y ellos son los que, ese camino del niño, en la medida que va creciendo, se va forjando ese camino. Por eso es que la Biblia habla de que nosotros mismos lo instruyamos, ese camino en el que él está creciendo, para que no sea el mundo el que lo haga, para que no sea el colegio el que lo haga, las redes sociales, los amigos, el que lo haga. Hoy en día los colegios quieren tomarse atribuciones con los hijos, con los pequeños. ¿Ha oído usted acerca de eso? Hoy en día los colegios quieren tomarse atribuciones con los hijos en cuanto a su identidad, su carácter. Es una viva realidad, hermano. Pero, hermano, lejos de tornarse en un dictador y obligarlo a ir por donde uno quiere, escuche, no se trata de volvernos dictadores ante ellos y obligarlos. Espero me comprenda, porque alguien me dirá: pastor, pero ¿cómo no lo voy a obligar? Lo que yo le quiero decir a usted es que usted no puede pretender hacer a su hijo. El que lo va a hacer es Dios. Usted solamente es un instrumento. Usted es un discipulador de su hijo, por decirlo de esta manera. Usted ora por su hijo. Usted modela a Cristo con su vida. Usted habla bien, habla como Cristo habla según las palabras de Dios. Usted disciplina según el Señor. Pero usted no puede obligar a su hijo. Hay hijos, hermano, jóvenes que vienen a la iglesia obligados. Y hay padres que pretenden convertir a su hijo, lo traen obligado. Sí, hay momentos en que uno tiene que ser templado con sus hijos. Ellos quieren hacer lo que les da la gana en algún momento, y a veces hay que templarse y decirle: no, te vas conmigo para la iglesia, te vas.
Pero eso no se tiene que convertir, hermano, en algo como de que yo tengo que convertirme en un dictador hacia él y obligarlo, y es que se tiene que convertir. No, porque él va a tener que tomar su determinación. Muchos hijos han llegado a las iglesias así, jóvenes, se los han traído los padres. Tienen 12, 13 años, 15, ¿verdad? 16. Y llega un momento, hermano, en que esos niños se fueron. Inclusive no se extrañe de hijos que han crecido en el evangelio, desde pequeñitos los han traído a las iglesias y llegaron a una edad determinada y ya no quisieron volver. Y si llegaron a cumplir la mayoría de edad, peor, ya no los ves ni por las curvas, ya ni en casa lo ves. Porque nosotros no salvamos a nuestros hijos no se salvan por nosotros. Ahora, si Dios tiene un plan con un hijo de nosotros, y a lo mejor nosotros no le damos la mejor crianza a ese hijo, ¿sabe? Si Dios tiene un plan con ese hijo, aunque yo no le haya dado una buena crianza a ese hijo, quizá haya estado allá tirado en el mundo. Si Dios tiene planes, hermano, Dios levanta a ese hijo de ahí, ese joven de ahí, y lo convierte, y lo salva, y lo usa como un instrumento, porque Dios es soberano. Sí, es verdad, Dios es soberano, la salvación es de Dios, pero nosotros, Dios nos llama a ser colaboradores en esa tarea con nuestros hijos. Usted simplemente haga su tarea bien, hermano, porque la salvación de su hijo es de Jehová. Tú no salvas a su hijo, a tu hijo. Ni puedes pretender que el día que Dios te llame a cuenta y te vayas primero, y quizá allá vas a tener la oportunidad de ser pendiente a qué hora muere tu hijo, para que llegue y le diga: Señor, véase que está allá en mi hijo, llámelo para acá. O el hijo crea que porque su mamá y su papá van a la iglesia y oran, y mi mamá y mi papá oran por mí, entonces el hijo joven que está allá en el mundo y no quiere nada con el Señor, sus oraciones lo van a salvar, y el día que muera va a entrar al cielo porque sus papás eran cristianos y oraban. Error, hijos. En el momento, hermano, en que el pecado sale a la luz, esa inocencia del pequeño sale a la luz, como hablamos ahora, ya es consciente, ya hay una responsabilidad ante Dios. Amén. Instruir en su camino no es hacer que el hijo sea una copia exacta de nosotros, hermano. Instruir en su camino al niño es descubrir el diseño que Dios ya puso en él, potenciar sus virtudes, corregir sus debilidades y guiarlo para que llegue a ser la mejor versión de lo que Dios planeó que fuera, la mejor versión. De hecho, eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él comenzó la buena obra en nosotros y dice que la perfeccionará. Él está trabajando en nosotros para hacernos la mejor versión, parecida a su Hijo. La carta a los Corintios, no recuerdo exactamente ahora si es 1 Corintios o 2 Corintios, donde dice que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, formando ese carácter, esa figura de Cristo, esa forma, esa imagen de Cristo. Dice Pablo a los Corintios: como por el Espíritu Santo Dios está trabajando en nosotros, formando la imagen del que nos creó. De modo, hermano, que algo que debemos ser conscientes nosotros, hermano, es que Dios nos ha dado la tarea de ser colaboradores con Él, con ese ser humano que nos ha dado como hijo, y que en primera instancia le pertenece al Señor. Es mi hijo, es tu hijo, pero es de Él en primera instancia.
Yo no puedo criar a mi hijo a la manera que yo quiera, como yo quiera, tratarlo como yo quiera, instruirlo como yo quiera, porque nosotros somos responsables de ello. ¿Sabía usted eso? La más alta responsabilidad de un padre, hermano, no es prepararle un camino fácil al hijo, sino preparar al hijo para que sepa caminar por cualquier camino, con la sabiduría de Dios como su brújula. ¿Escuchó eso? La más alta responsabilidad de un padre no es prepararle un camino fácil al hijo, no, es prepararlo para que el hijo pueda afrontar los caminos que va a tener que recorrer en medio de este mundo. Y ciertamente el camino de este mundo, en este mundo, es mejor caminarlo con Cristo, con el Señor. Como Jesús decía: Señor, yo no te pido que a estos que me has dado los quites del mundo, sino que los guardes de este mundo. Ellos van a estar aquí en este mundo, pero no estoy diciendo que ahora los quites y te los lleves. Señor, yo voy contigo, pero ellos se quedan aquí. Yo te pido que les ayudes a vivir en medio de este mundo. Nosotros con nuestros hijos hacemos eso también, hermano. Por último, hay una frase que dice: aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo les decía, hermano, la semana pasada, que a veces este versículo muchos padres lo han tildado, hermano, lo han tomado como una fórmula mágica para decretarlo, para confesarlo, y lo decreto y lo declaro. Tu palabra dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y a veces los padres creen que instruir al niño en su camino es simplemente traerlo a la iglesia dominical, traerlo al culto y entregarlo allá a la escuela de niños y ponerlo allá para que las profesoras críen al niño. O el joven que viene al culto de jóvenes, para que el pastor de jóvenes salve a mi hijo, a ese joven que viene de 12 años, 13, 15. Pero como padre no le das el ejemplo, quizá. Dice la frase última: aun cuando fuere viejo. El proverbista, hermano, no dice que el camino será una línea recta y perfecta. No está diciendo eso. Dice más bien que las bases morales, espirituales sembradas en la niñez van a quedar de alguna manera registradas en lo profundo de la conciencia de ese hijo. Desde su niñez le enseñaste en el temor del Señor, modelaste el carácter de Cristo, no siendo un hombre perfecto usted como padre o madre, pero lo hiciste. Quizá cuando llegue a la mayoría de edad, muchos padres pudieran decir: ¿qué hice mal con mi hijo que llegó a una edad ya de mayor, 17, 16 años, cumplió 18 y peor? ¿Qué hice mal si traté de hacer lo mejor posible? No te preocupes, simplemente ora por tu hijo, pero asegúrate de seguir siendo el padre que sigue dándole el buen ejemplo a tu hijo, que no vas a permitir que tu hijo, porque ya tiene 18 años, haga y deshaga en tu casa. Porque si tu hijo ya tiene 18 años y va a querer hacer y deshacer en tu casa, y verdaderamente eres un hijo de Dios, le va a decir: amor, te amo, eres mi hijo, pero si tienes 18 y esos 18 lo tienes para hacer lo que quieras, entonces ve afuera y haz lo que quieras. Y te sigo amando, sigue siendo mi hijo, puedes venir a visitarme.
Aunque un niño al crecer decide desviarse temporalmente para experimentar el mundo, la semilla va a seguir viva, hermano, de alguna manera, porque hiciste bien tu trabajo. Como te decía ahora, la salvación es del Señor. Muchos hijos necesitan experimentar las consecuencias de sus propios errores para terminar muchas veces valorando la sabiduría que recibieron en casa. Las palabras de ese padre o de esa madre que le dio buen ejemplo, según las palabras del Señor que también seguía. Debemos asegurarnos de eso. Aunque no somos perfectos. Al final, hermano, cuando maduren, o sea, como dice la frase, cuando fueren viejos, quizá vuelvan a la raíz. Y entonces sean alcanzados de una manera plena por la gracia. Y los vas a ver caminando en el Señor, viviendo para el Señor. No perfectos, pero puedes decir, mi hijo es un hijo que ama a Dios. Lo vas a ver modelar el carácter de Cristo. Lo vas a ver en sus debilidades. Lo vas a ver quizá caer en algún momento, pero también lo vas a ver cómo Dios lo levanta. Lo vas a ver cómo el Espíritu Santo lo lleva al cuarto de oración a orar y a pedir perdón. Lo vas a ver cómo viene a ti quizá también para decir, Padre, perdóname. Lo vas a ver sirviéndole al Señor. O quizá no puedas verlo sirviendo al Señor.